Y comenzamos precisamente en el Malecón Simón Bolívar, donde a esta hora, en este momento, se realiza la sesión solemne por los 201 años de independencia de Guayaquil. En el evento participan varias autoridades, como el presidente de la República, Guillermo Lasso, la alcaldesa Cynthia Viteri y también el exalcalde de Guayaquil. Ahora el enlace es directamente con nuestro compañero Luis Alfredo Zúñiga. Adelante, Luis, él tiene todos los detalles. Cuéntanos. Luis Alfredo, ¿nos escuchas? Al parecer existe un poco de dificultad con el audio, precisamente en el sitio en el que se encuentra Luis Alfredo a esta hora. Entendemos que la alcaldesa Cynthia Viteri está ya dando su declaración. No sé si a esta hora podemos hacer contacto con Luis. Adelante, Luis, te escuchamos. No se puede cruzar así, por favor. Bueno, aquí nosotros podemos ir adelantando la llegada precisamente del exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, en un momento complicado también en la relación política entre el exalcalde y el presidente de la República. Está también la alcaldesa Cynthia Viteri, ella hizo su llegada a esta sesión solemne. Entendemos que es precisamente la autoridad que a esta hora está dando su discurso, y también llegó el presidente Guillermo Lasso, acompañado de su esposa y acompañado también del vicepresidente de la República, el señor Alfredo Borrero. Entendemos que a esta hora continúa la declaración, ya está otra autoridad dando la declaración y luego de eso vendrá el presidente de la República, Guillermo Lasso. Luis Alfredo, ahora sí tenemos la conexión directamente contigo. Entiendo que ya terminó la alcaldesa Cynthia Viteri de dar su declaración, su discurso. Cuéntanos. Así es, ¿cómo estás, Dayana? Amigos televidentes, efectivamente, ya son las 8 de la noche con 3 minutos y, en efecto, en este momento, hace pocos minutos acaba de terminar el discurso de la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, y contarles que alrededor de las 7 de la noche inició aquí, en este lugar, el hemiciclo de la Rotonda, en el centro de Guayaquil, la sesión solemne a propósito de los 201 años de independencia de la ciudad, y aquí hacen presencia algunas autoridades, también como lo han indicado en estudios, el presidente de la República, Guillermo Lasso, también el exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, y la alcaldesa Cynthia Viteri, quien se refirió a algunos temas. En primer lugar, habló sobre varias obras que se van a realizar a lo largo de este año, y también se habló de un tema que se esperaba, que era el tema de la inseguridad. Se refirió a algunos puntos al respecto e hizo un pedido al presidente Guillermo Lasso, en específico, algo de lo que ya había hablado durante la semana, y es que hayan militares en las calles, y también volvió a insistir con el porte de armas a los ciudadanos. Esos fueron quizás los puntos más destacados del pronunciamiento de la alcaldesa Cynthia Viteri. Esperamos que en los próximos minutos también se pronuncie el presidente Guillermo Lasso, el cual está en estos momentos incluso ya iniciando su discurso. Vamos a escuchar un poco de lo que dice el primer mandatario a esta hora en vivo, cuando son las 8 de la noche con 4 minutos, aquí en el hemiciclo de la Rotonda en el centro de Guayaquil. Escuchemos lo que dice el primer mandatario. Recordemos que hace pocos minutos acabó de terminar el discurso la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, quien se refirió sobre todo al tema de inseguridad. Repetimos, insistió en que debe haber una presencia permanente de los militares en las calles, y también insistió con el porte de armas. En estos momentos está iniciando su discurso el presidente Guillermo Lasso con los respectivos saludos a las autoridades presentes. Recordemos, también está aquí el vicepresidente Alfredo Borrero y el ex alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, en la primera fila de este evento, aquí que se desarrolla en el hemiciclo de la Rotonda a propósito de los 201 años de la independencia de Guayaquil. Está haciendo los saludos respectivos el presidente Guillermo Lasso a todas las autoridades presentes. Recordemos inclusive que la agenda del presidente Guillermo Lasso inició ayer viernes aquí en la ciudad de Guayaquil, en el puerto principal, con algunas actividades en las cuales se refirió también a algunos temas, entre ellos cuestionamientos a la Asamblea Nacional y demás temas. Estamos expectantes de cuáles van a ser las palabras del presidente Guillermo Lasso a esta hora. Escuchemos cuáles son las palabras del presidente en vivo. Guayaquileños, qué apropiado tiempo político venimos. Vamos a retomar el contacto contigo, Dayana, en estudios a esta hora en vivo.
8 de la noche con 6 minutos. Está empezando en estos momentos la palabra del presidente Guillermo Lasso. En unos pocos minutos les tendremos cuáles son los puntos más importantes de su pronunciamiento aquí a esta hora 8 de la noche con 6 minutos en la sesión solemne a propósito de los 201 años por la independencia de Guayaquil. Continúas con más, Dayana. Nosotros estamos aquí pendientes para llevarles más información sobre las noticias si lo amerita. Muchísimas gracias, Luis. Nosotros también nos quedamos pendientes precisamente para escuchar en detalle ese discurso del presidente de la República, Guillermo Lasso, y a continuación vamos a hacer un nuevo enlace con Luis Alfredo Zúñiga. También contarles que esta mañana en el Parque Centenario se colocaron más de 15 ofrendas florales por parte de las autoridades de diversas instituciones del Ecuador. Esto como homenaje a Guayaquil. En el evento estuvo presente el presidente de la República, Guillermo Lasso, y también el vicepresidente Alfredo Borrero. Al primer mandatario lo acompañó el ministro de Defensa, Fernando Donoso, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jorge Cabrera Espinosa, entre otras autoridades. Y el presidente de la República, Guillermo Lasso, calificó a la Asamblea Nacional de incapaz tras no aceptar el proyecto de ley creando oportunidades. Mientras tanto, en el Legislativo, al tiempo que evitan una confrontación mayor con el Ejecutivo, rechazan las declaraciones del primer mandatario. Escuchemos. Si bien no es el mejor momento de la Asamblea Nacional por sus bajos índices de aceptación y los constantes escándalos de corrupción que envuelven a sus integrantes, los legisladores tampoco se sienten insensibles o incapaces, como ha dicho Guillermo Lasso. En las filas de Izquierda Democrática prefieren evitar una pugna. Es necesario aclarar que la capacidad que exige el presidente Guillermo Lasso debe ser la capacidad que le exige a las personas que están trabajando junto a él en el gabinete, que puedan enviar propuestas de ley que cumplan con los requisitos formales. Y es que la propuesta del gobierno en torno a la ley creando oportunidades, dicen los asambleístas, no es un tema de incapacidad del legislativo. Esperan, sin embargo, un plan distinto y creativo para no caer en la confrontación. No se le negó al presidente, se le dio 30 días del plazo correspondiente para que pueda resolver estas líneas rojas que como asambleístas le hemos pedido y poder solventar y llegar a un punto. De momento se abren a la opción de que el gobierno replantee su propuesta de ley y quedan a la espera. Y en ese marco debe entender que nosotros vamos a apoyar todo lo que beneficie a la ciudadanía, pero que no vamos a permitir absolutamente en ningún momento regresión de derechos o nada que pueda afectar ningún proyecto de ley. No obstante, la credibilidad no es un capital importante de esta Asamblea Nacional y esto juega en concordancia con las críticas de Guillermo Lasso. En las últimas horas, la Contraloría General del Estado entregó oficialmente la información de los legisladores con glosas. De 32 glosados, 16 no han logrado desvanecerlas. Responsabilidades administrativas, órdenes de reintegro de dinero y 8 de los 16 tienen informes con responsabilidad penal. De ahí que la respuesta de los legisladores a la crítica del Ejecutivo tendría que ser también creativa. El país espera cambios y no una guerra de poderes, sin respuestas para la gente. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Seguridad, empleo, tránsito y también áreas verdes están en la lista de pendientes por atender que tiene Guayaquil. En las calles los ciudadanos se pronuncian. Guayaquil, 2.698.000 habitantes y contando. Una ciudad de matices, de altos y bajos, de río y polvo, de preguntas y deudas pendientes. 2021 se convirtió ya en el año más violento y Guayaquil es el epicentro de la inseguridad. Hace rato dejó de ser percepción y en las calles un pedido se vuelve recurrente y ensordece. Tenemos terror en salir hasta la máxima, hasta las 7 de la noche. Y eso no está bien. El Estado debe darnos seguridad a la ciudadanía. Seguridad. Es su obligación. Se supone que debemos tener seguridad, con la seguridad se reactiva todo, el comercio, el turismo. No importa si es de día o de noche, es zona residencial o popular, la víctima está sola o acompañada. La delincuencia se tomó el espacio común y obligó a los guayaquileños a encerrarse, aunque en ocasiones ni siquiera así se está seguro. Uno ya no sabe dónde camina, qué es lo que le puede pasar. Mira, no hay aquí seguridad, uno tiene que andar asustado. Pero la seguridad no es lo único que preocupa al guayaquileño. En la lista de pendientes está el empleo. La demanda de un trabajo digno es mucho más alta que la oferta. Por eso hay quienes, como Mónica, le toca hacer camino todos los días. Por eso tengo aquí mi carreta ambulante, aunque de pronto a veces me sacan a carrera los municipales, pero yo vuelvo y regreso aquí en mi sitio de trabajo.
O como Pablo, que llegó hace 25 años desde Manabí. Allá él era guardia de seguridad. Le contaron de un Guayaquil de oportunidades, pero no las consiguió y ahora vende jugo de coco para mantener a su familia. Gracias a Dios, esta edad que tengo, hago lo que puedo por ahí y gracias a Dios sí me gano por ahí. Y si hablamos de necesidades en horas pico, sin duda un transporte público de mejor calidad es el primer pedido. Se dañó un carro ahí en la parada esta de Zona Rosa. Que mejoren el servicio. Mire que cortaron hasta los alimentadores. Allá para el sur no hay alimentadores. En la mañana o al caer la tarde, la espera de un articulado puede tomar varios minutos y no siempre el viaje es placentero. Venía full, súper lleno y había más pasajeros. Que vienen full, bastante gente viene del norte, de San Borondón, aquí al menos que se pone la gente, viene de Durán, que van a veces al Guajo. Tras la pandemia, muchos prefieren espacios abiertos para distraerse, pero en Guayaquil hay espacios verdes suficientes. La respuesta es no. Y los pocos que existen son inseguros. Y sobre todo que tengan las facilidades para poder estar con las condiciones climáticas de la ciudad, porque con el sol que tenemos, los juegos se calientan, los niños no pueden estar, nos quemamos. Hace falta pulmón verde a la ciudad. Hay lugares, al menos aquí en el centro, que son muy pocos los que realmente podemos disfrutar a nivel de área verde. Y si lo hay, las zonas se han vuelto totalmente peligrosas. Así Guayaquil sigue creciendo tanto en población como en necesidades insatisfechas. Joana Ramos, 24 horas. Gracias por continuar con nosotros, amigos. Retomamos la información y en temas políticos. Pugna en el legislativo. La investigación en torno al denominado caso Pandora Papers que involucra al presidente de la República, Guillermo Lasso, con supuestos depósitos en paraísos fiscales, estará a cargo de dos comisiones que se disputan su competencia. Lasso, mediante redes sociales, aseguró que está dispuesto a entregar toda la información que se requiera en la Asamblea Nacional. Con 105 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó que sea la Comisión de Transparencia la que investigue al presidente Guillermo Lasso por el caso denominado Pandora Papers. Se pretende investigar lo relacionado a los depósitos en paraísos fiscales y para ello se pedirá la comparecencia del primer mandatario para la entrega de toda la información que se requiera. Sin embargo, no es la única comisión legislativa que estaría a cargo de esta investigación, pues la Comisión de Fiscalización adelantó gestiones un día antes. Incluso se ha confirmado que Fiscalización sesionará este lunes en el Palacio de Carondelet, lugar en el que Lasso respondería a las preguntas de los legisladores sobre la investigación periodística que lo involucra con transacciones en paraísos fiscales. Lo cierto es que en medio de esta pugna interna del legislativo hay un nuevo capítulo que se abre en pleno feriado. El asambleísta Fernando Villavicencio denuncia el supuesto boicot desde la presidencia de la Asamblea a la sesión de fiscalización en Carondelet. Guadalupe Lloria a la medianoche del 8 de octubre convoca a sesión del Pleno, el mismo día y hora que la comisión había resuelto recibir información en Carondelet. Una disputa que se mantiene al menos mientras dure el feriado. Mientras tanto, el primer mandatario, mediante redes sociales, ha dicho que es su deber como funcionario público aclarar al pueblo ecuatoriano cualquier inquietud. Dónde y ante quién lo haga aún está por definirse. Fernanda Ceballos, 24 horas. Esta semana, la ministra de Salud, Jimena Garzón, alertó sobre un ligero incremento de contagios y muertes a causa del COVID-19 y también le pidió a los ciudadanos no relajar las medidas de bioseguridad. Joana Ramos ya está con nosotros y nos tiene todos los detalles sobre esta noticia. Joana, adelante, explícanos. Dayana, amigos en casa, muy buenas noches. La ministra señaló que si bien se están descongestionando los hospitales y las unidades de cuidados intensivos, sí ha habido un ligero aumento de casos a nivel nacional. Y esto ocurre porque todavía hay un porcentaje importante de la población mayor de 18 años que no se ha vacunado. Veamos la siguiente nota. El 15 de septiembre pasado se registró el promedio diario de casos de COVID-19 más bajo del último año, 154 casos. Pero en lugar de seguir a la baja los contagios, en las últimas semanas el país empezó a registrar un ligero incremento, no solo de casos, sino también de mortalidad a causa del virus. El gobierno alertó sobre este aumento y señaló que la situación se produce porque todavía hay un porcentaje importante de la población mayor de 18 años que no se ha vacunado. Según el vacunólogo
vacunómetro, el 100% de la población mayor de 80 años ha completado el esquema. Entre 50 y 79 años sobrepasan el 80%. Entre 25 y 49 años llegan al 80,23%. Y entre 18 y 24 años, los vacunados completamente alcanzan el 73%. Las personas que faltan vacunarse lo hagan. Continuar la campaña de vacunación que está haciendo a nivel de los niños. De ahí que los médicos piden no relajar las medidas de bioseguridad, más aún durante este feriado, donde se tiene previsto que miles de personas se movilicen a distintas partes del país. En mayor cantidad de personas yendo a la playa, las fiestas, las reuniones, hace que nos contagiemos más. A nivel nacional, los buses intra e interprovinciales pueden circular al máximo de su capacidad. En Quito, los buses urbanos también pueden rodar al 100%, pero en Guayaquil, tanto los buses urbanos como la Metrovía, el aforo establecido es de la mitad. En la ciudad, restaurantes, bares y salones de eventos pueden operar hasta con el 75% de aforo. Desde el gobierno piden no relajar las medidas de bioseguridad y acercarse a recibir la vacuna de forma inmediata. El pasado mes, en 14 de las 24 provincias del país, no se registró un incremento inusual de muertes. Guayas cerró septiembre con 119 muertes inusuales, es decir, 4 personas en exceso al día. En Pichincha se registró un promedio de un muerto inusual por día, mientras que en agosto eran 5 y en julio fueron 18. Ahora revisemos qué pasa en el mundo y cómo avanza la lucha contra el coronavirus. La Organización Mundial de la Salud sigue examinando datos sobre la vacuna rusa Sputnik V, con la idea de que pueda ser aprobada por la agencia de la ONU para uso de emergencia contra el SARS-CoV-2. ¿Qué significa esto? Veamos. La Organización Mundial de la Salud dijo esta semana que sigue examinando datos sobre la vacuna rusa Sputnik V con la idea de que pueda ser aprobada para uso de emergencia contra el coronavirus, pero aclaró que la decisión no es inminente. La clarificación se produjo luego que el gobierno ruso dijo en días recientes que problemas administrativos demoraban el proceso de decisión de la OMS. Una aprobación tal sería una muestra internacional de confianza en la vacuna luego de un proceso riguroso de examen y pudiera abrir el camino para su inclusión en el programa COVAX, señalan expertos en el tema. Al igual que con otras vacunas candidatas, la OMS continúa evaluando las vacunas Sputnik V de diferentes sitios de producción y publicará las decisiones sobre su listado para uso de emergencia cuando todos los datos estén disponibles y la revisión haya concluido, declaró la OMS. A la fecha, más de 6.390 millones de vacunas contra el coronavirus se han aplicado en todo el mundo. Esto quiere decir que poco más del 34% de la población mundial está inmunizada. Con esta información me despido. Muy buenas noches. Guayaquil, te canto a ti, a mi gente, a mi tierra amada, a su historia, su... Hablemos de conectividad. Guayaquil busca conexiones viales por el sur hacia la vía La Costa. La incesante expansión del llamado Gran Guayaquil ha obligado a que la ciudad busque maneras de facilitar la movilización a sus pobladores. Hacemos un recorrido por el pasado, también mostramos el presente y explicamos los planes de un Guayaquil conectado para el futuro. Fue inaugurado el 25 de julio de 1970, pero su construcción tomó los últimos 3 años de la década de los 60. Los detalles de los trabajos fueron documentados y viven en este video del Archivo Nacional de Cine de Impresa, organización italiana encargada de preservar y difundir producciones audiovisuales históricas. Il tratto più breve, di quasi 900 metri, collega Guayaquil alla Puntilla attraverso il Río Daule. Y es que en efecto se trata de un hecho histórico para el puerto principal. Con el llamado Puente de la Unidad Nacional, Guayaquil se conectaba por encima de los ríos con Durán y con San Borondón. Antes la comunicación con sus vecinos cantones era solo posible con el uso de gabarras, corrispondenti ad altrettante pile poste ad intervalli di 75 metri l'una dall'altra. En 2002 se dispuso la construcción de un puente paralelo en el tramo Guayaquil-San Borondón. Y luego en 2011 se enlazó el tramo respectivo entre ese cantón y Durán, quedando como se lo conoce hasta hoy. Pero la ciudad ha ido creciendo y hace algunos años ya se ha acuñado el término Gran Guayaquil, en referencia a la migración principalmente a Daule y San Borondón, donde se desarrollan proyectos inmobiliarios por decenas. Y dado que el centro de trabajo y ocio sigue siendo Guayaquil,
A diario, centenas de miles se movilizan entre estas localidades. Ya el puente de la Unidad Nacional no era suficiente. Y por eso la ciudad se vio obligada a conectarse por otros puntos. Sauces en el norte de Guayaquil con la avenida San Borondón. La avenida Narcisa de Jesús con la Aurora, parroquia de Daule. Si antes solamente se congestionaba un poquito el puente de la Unidad Nacional, ahora pues tenemos otras rutas, ¿no? Entonces los tiempos han mejorado significativamente. Del pasado al presente. Pero, ¿qué hay de la conectividad vial del puerto principal hacia el futuro? La vía a la costa se ha convertido en un importante polo de desarrollo en los últimos años. Y tenemos ya una vía de proyección que viene prácticamente de la perimetral y se une hacia la vía a la costa. Y también está el ansiado, pero hasta ahora no concretado, Viaducto Sur, con el que se apunta desde hace más de una década a unir el sur de la ciudad con Durán y la vía Puerto Inca-Naranjal. Pero no es todo. Para Guayaquil se tiene desde el municipio un master plan que tiene el objetivo de modernizar avenidas como la Narcisa de Jesús, convertirla en una zona comercial y empresarial, buscando nuevas centralidades. Si bien está ocupado en ciertas zonas, es virgen en otras, es rico en muchas cosas, como por ejemplo está cerca del parque, tiene un bosque protector, o sea, hay muchos elementos que la vuelven muy poderosa. Se esperan concretar varios proyectos en el mediano plazo. El plan que se ha trazado, sin embargo, tiene objetivos para las próximas 3 décadas. Entre ellos, por ejemplo, volver la mirada hacia la ría Guaya sobre la que hoy pasa la aerovía, para aprovecharla como una forma de transporte, es decir, volverla a sus inicios. Hacia allá camina el Guayaquil del futuro, que en el presente, con algunos desafíos y problemas reconocidos, intenta convertirse en una ciudad sostenible y conectada. La tarea está en llevar ese objetivo de la teoría a la práctica. Pero si antes se ha podido lograr lo que ha parecido imposible, queda la pregunta: ¿por qué ahora no? Con imágenes de Steven Romo y Edison Choco, en Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Retomamos la información, amigos. Gracias por continuar con nosotros. La Comisión Legislativa de Soberanía y Seguridad Integral sesionó este sábado con el propósito de establecer las líneas de acción para el proceso de investigación a los funcionarios públicos e instituciones responsables del manejo del sistema carcelario del país. El documento aprobado consta de 60 puntos referentes a los procesos de seguridad de los centros penitenciarios en todo el territorio. La comisión tiene hasta el próximo 30 de octubre para presentar un informe sobre la grave crisis carcelaria que se ha desatado en las últimas semanas. Y el sector turístico espera recaudar este feriado al menos 12.5 millones de dólares, que significa la mitad del feriado del 9 de octubre del año pasado. Esto se debe a la poca afluencia en playas y también otros destinos turísticos. Estas imágenes proporcionadas por el ECU 911 muestran el escaso movimiento en las principales carreteras del país. La ciudadanía prefirió pasar estos días de asueto en sus ciudades de origen. Así lo confirma el director del COE Nacional, Juan Zapata. Yo creo que no llegaremos ni siquiera a 500.000 de vehículos durante todo el feriado, y ese dato lo tendremos ya actualizado mañana. No hemos tenido digamos, aglomeraciones, no hemos tenido tráfico vehicular, no hemos tenido colas de vehículos como en otros feriados. Una de las razones, asegura el vicepresidente de las cámaras de turismo del Ecuador, Raúl García, es que es un feriado corto. La ciudadanía se alista para el siguiente de 4 días, por difuntos y la independencia de Cuenca en noviembre. Entonces, como ese es un feriado un poco más largo, la gente se va a un poco más lejos, como el caso de las playas, a la Amazonía. El año pasado, el sector turístico en este feriado recaudó alrededor de 25 millones de dólares. Este se espera poder recaudar por lo menos la mitad. García menciona que aún el sector no se recupera por completo desde la pandemia, pero todo ayuda. Son oportunidades para seguir buscando liquidez, para seguir manteniendo, tratar de pagar a las autoridades a las cuales les debemos todavía impuestos, patentes, permisos. Desde ya el sector turístico se alista para los feriados que vienen. Con la disminución de las restricciones, esperan reactivar su economía. Fernanda Ceballos, 24 horas.
Y retomamos a hablar sobre Guayaquil precisamente. Los astilleros de esta ciudad se dieron a conocer a la perla del Pacífico en América y también Europa en las épocas de la colonia. Hoy en día los astilleros siguen funcionando y aunque cambiaron la madera por el hierro, sigue siendo una actividad clave para el puerto principal. Guayaquil es conocido como el puerto principal del Ecuador y ese nombre se lo ha ganado a pulso. Una muestra de aquello es que aquí hace siglos, en la época colonial, se asentaron los astilleros más importantes de la región, que marcaron un antes y un después en el desarrollo de la ciudad. Guayaquil era la ciudad más culta que tenía lo que ahora es el Ecuador, porque tenía, cosmopolitamente hablando, un encuentro de muchísimas culturas que venían de todo el mundo. Construir y hacer mantenimiento de embarcaciones siempre fue el objetivo. Y es que la madera de Guayaquil es privilegiada, atrayendo embarcaciones de toda Europa. Y que era muy común en el malecón de Guayaquil, entonces se llamaba Calle de la Orilla, escuchar hablar en francés, en alemán, en sueco, porque eran los marineros de las embarcaciones que venían a reparar sus barcos acá. El primer registro de esta actividad data de 1547 en la isla Puná, pero fue en el sector de la Tarazana, lo que hoy es el Puerto Santana, donde se ubicó el primer astillero de Guayaquil. Y desde ahí fueron trasladándose hacia el sur, a la altura del estero Villamar, la actual calle Loja, y hasta el estero Morillo, la actual calle Roca. Con el traslado a la ciudad nueva, los astilleros se ubicaron al pie del río Guayas, entre lo que hoy son las calles 10 de agosto y Sucre. Y fue en 1766 que se establecieron los astilleros reales, desde la calle Colón hasta la avenida Olmedo, donde empieza el barrio que toma el nombre de esta actividad, el barrio del astillero, donde se asentaron quienes trabajaban en esta labor. Prácticamente todo el malecón se fue convirtiendo en un gran astillero. Representaron un rol importantísimo para la independencia de América. Desde aquí salió la goleta Alcance a darle la noticia a San Martín de que Guayaquil era libre. Y aunque los astilleros fueron la joya en la época colonial, hoy, en 2021, siguen vivos. Hoy en día son 6 los astilleros que continúan activos en Guayaquil. Y es que pese a que esta actividad inició hace cientos de años, en el puerto principal, esta actividad continúa siendo vital. La industria de astilleros navales es un generador de muchísimas otras industrias conexas. De los 6 astilleros actuales, 3 se ubican en el Guasmo Norte, uno en el Estero del Muerto, otro a la altura del barrio Cuba y el sexto permanece en el barrio del Astillero. Se trata de Astinave con 50 años de antigüedad. Aún hoy recibe embarcaciones internacionales. De Colombia, ha venido también de Panamá, de Perú también. Construcción de barcazas, lanchas, buques de turismo. En promedio estamos recibiendo alrededor de 60 embarcaciones entre las dos plantas. El trabajo ha cambiado. Atrás quedaron las embarcaciones de madera. Hoy es hierro y acero. Mayor tecnología, pero la esencia permanece. Seguimos con la tradición de ser un astillero de primera línea, sirviendo tanto a la flota naval como al sector marítimo industrial privado. Los astilleros, un símbolo vivo de Guayaquil, que por siglos han significado trabajo, reconocimiento, desarrollo económico e independencia. Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. Los irregulares colombianos serían los causantes del atentado en un cuartel de la Policía Nacional, esto ubicado en San Lorenzo, Esmeraldas. El ministro de Defensa, Fernando Donoso, se refirió también a la supuesta amenaza por parte de una banda criminal hacia los militares. Fue la noche del pasado jueves cuando un aparato explosivo detonó en la parte posterior del cuartel de la Policía Nacional ubicado en San Lorenzo, provincia de Esmeraldas. La explosión provocó un hueco de 1 metro de ancho en la pared posterior del comando, rompió cristales y afectó a algunas casas vecinas. Esta es la segunda ocasión en la que este comando recibe un atentado. La primera vez fue en 2018. El ministro de Defensa, Fernando Donoso, dijo este sábado en Guayaquil que están investigando la novedad, pero que ya hay sospechosos. Son acciones que utilizan estos grupos irregulares que están en el vecino país para tratar de distraer nuestra atención, llevarnos a otro lado, mientras ellos pueden estar a lo mejor instalando nuevos sitios de descanso. Eso es lo que tenemos que investigar. Sobre la alerta que días atrás las Fuerzas Armadas emitieron a través de un comunicado en respuesta ante un audio que circula en redes sociales en donde se manifiesta que la organización criminal de los choneros habrían dado la orden de asesinar a militares, Donoso dijo que se está analizando y estudiando la amenaza. Hay que tomarles con pinzas. Nosotros estamos dispuestos a todo con tal de cumplir con nuestro deber.
Y el hecho no, existe en las redes sociales, pero hay que investigar, estamos en la investigación para ver de dónde proviene y si es que esa amenaza es real, sabremos tomar las medidas del caso. Actualmente, tanto la Penitenciaría del Litoral como el Centro de Privación de Libertad Regional Guayas están intervenidos por las Fuerzas Armadas dentro del estado de excepción decretado el pasado 29 de septiembre, tras el asesinato a 119 reos en la penitenciaría un día atrás. Joana Ramos, 24 horas. Luego de una semana de bloqueos, el transporte pesado ecuatoriano ingresó ya a Colombia con el comercio internacional. El ducto fronterizo fue tomado por los comerciantes de Ipiales, esto como medida de presión para que ya se abrieran las fronteras. Es la primera tractomula de casi medio centenar que lograron ingresar a Colombia durante la noche del viernes 8 de octubre, luego de permanecer varados en parqueaderos, zona de aforo y en el acceso al ducto internacional, debido al bloqueo iniciado el pasado lunes 4 de octubre por los comerciantes de Ipiales en Colombia. Hay una garantía total por parte de la policía colombiana para que todos los conductores, todos los camiones del Ecuador pasen a Colombia y de igual manera los camiones que están en Colombia pasen hacia el lado ecuatoriano. Luego de 2 horas del flujo comercial internacional, Colombia cerró nuevamente el paso, quedando pendiente al menos 300 tractomulas en los 2 lados de la frontera, custodiadas por la fuerza pública para evitar posibles percances. Sí, efectivamente, como Policía Nacional nos encontramos aquí en línea de frontera, brindando las medidas necesarias de seguridad para evitar inconvenientes con el paso de estos vehículos al vecino país de Colombia. La mañana de este sábado se retomaron las actividades en Rumichaca, logrando evacuar la mercadería represada durante una semana, generando grandes pérdidas al comercio internacional de los 2 países. Aproximadamente se estaría pasando unas 400 unidades en el día, tanto de importación como de exportación. Eso multiplicarle realmente por todos los días de paralización, que ya es una semana realmente. Los comerciantes colombianos fueron retirados de la vía en medio de la noche por la fuerza pública del vecino país, pero mantienen su pedido de reapertura total de la frontera para evitar futuros inconvenientes. No puede en este momento el gobierno del Ecuador mantener la frontera cerrada cuando no hay ninguna razón. El intercambio comercial internacional vuelve a la normalidad, pero manteniendo el cambio de conductor en frontera, mientras la reapertura total es un tema que sigue pendiente y sin fecha específica. En Rumichaca, Jairo Jacome Ortega, 24 horas. Guayaquil es también la ciudad más ruidosa del país. Pitos, motores, campanadas de iglesias, barullo de la gente, pero sobre todo voceadores. Personas que ofrecen productos o servicios en cada esquina y también a través de esos sonidos representativos dejan evidencia una dura realidad, la informalidad laboral en nuestra ciudad. Los invitamos a escuchar lo que Guayaquil a través de sus sonidos nos invita a percibir. Matayola, 38 importante. Lleve el loto, lotería El Pozo, millonario El Pozo. Esta es una tarde habitual en una calle cualquiera del centro de Guayaquil. Para los que somos de aquí, quizá nos es difícil identificar cada uno de los sonidos que percibimos, porque nos llegan como un todo. Y cuando el caos es tuyo, lo violento del ruido se vuelve habitual. Pero intentaremos prestar atención en esta, la ciudad más ruidosa del país. Entre el dele del señor que nos ayuda a parquear hasta el que nos vende las mandarinas que comeremos en casa. Pasando por quien nos invita a comer chaulafán a $1 y quien nos guía para tomar el bus correcto. Eso sin contar el pito desesperante de los autos, el ruido de los motores y el que vende agua confundiéndose entre ambos. ¡Agua! También están los sonidos que nos podrían resultar distintos y a la vez tan nuestros. Venga, caserito, venga, lleve. Los acentos diversos en esta ciudad. A 50 centavos hay de coco, chocolate, rompaza y chicle. Donde la migración interna y también externa se escucha. Me ha gustado más esta ciudad aquí.
Carolina trabaja en esta esquina junto a Luis y Fernando. Ya en el 2015, en Guayaquil, el 21% de su población eran ciudadanos que habían nacido en otra provincia o en otro país. Pero lo cierto es que para ellos, los de aquí y los de allá, que ya son de aquí, cada cambio de semáforo es una oportunidad. Pues la gran parte de sonidos que hoy conforman este reportaje reflejan una realidad. La falta de empleo pleno en nuestro país, donde solo 3 de cada 10 ecuatorianos tienen uno. Y donde Guayaquil es la segunda ciudad con mayor índice de desempleo del país. Roxen es uno de los ejemplos. ¿Cuánto tiempo tiene aquí? Yo llevo como 4 meses, 5 meses más o menos. Al igual que Santiago. 10, 12 años, aquí y allá, unas 2 cuadras. Y Zoila, que a su edad sigue contándole años a los 60, que ya lleva trabajando en esta esquina. La mejor tortilla del barrio, la señora, vea su corviche. Yo ya de los 16 años comencé a trabajar. ¿Y de ahí no ha parado? No, me quedaba aquí a ver quizás no me voten, ¿no? Y es que según el INEC, solo el 32% de los ecuatorianos tiene empleo pleno. El resto busca las formas de sobrevivir. Todas las marcas, ven, todas las marcas, ven. Pero esta ciudad tiene sonidos representativos en cada zona. En los barrios, así se vende el gas. La sandía. Y así se lavan los carros. Luis junto con Juan y Víctor trabajan lavando vehículos. Y a la vez, Luis canta la canción que él mismo escribió. Tenía comprado plátanos verdes. Pues es artista, nos dice. De vez en cuando también voceamos. Llamamos, ofertas. Estas son las ruidosas sorpresas con las que te encuentras caminando por Guayaquil. Las que a veces, como eres guayaquileño y vas rápido, no percibes. Las que para otros hacen que esta ciudad sea simplemente un completo caos. Y para la OMS, incluso, una ciudad con un ruido superior al deseable. Pero esos sonidos que hoy nos hemos detenido a escuchar nos definen y revelan detrás de algunos de ellos duras realidades que, aunque suenan alto, normalizamos. Porque en un país con falta de oportunidades, las esquinas de esta tan ruidosa ciudad, lamentable o afortunadamente, se vuelven una. Con cámaras de Edison Choco y Ronald Romo desde la caótica pero también amigable Guayaquil. Dayana Monroy, 24 horas. Gracias por seguir con nosotros, amigos. Y hasta ahora continúa la sesión solemne por los 201 años de independencia de Guayaquil. Nosotros comenzamos este noticiero precisamente siendo parte del discurso que estaba llevando adelante el presidente de la República, Guillermo Lasso, y por ello precisamente nos enlazamos nuevamente con nuestro compañero Luis Alfredo Zúñiga. Él se encuentra en el lugar. Luis Alfredo, ya habló el primer mandatario. Cuéntanos, ¿qué dijo? Por los 201 años de independencia de la ciudad de Santiago. Así es como está, Dayana, amigos televidentes, muy buenas noches. Son las 8 de la noche con 46 minutos y hace pocos minutos acaba de finalizar la sesión solemne a propósito de los 201 años de independencia de Guayaquil. Aquí hicieron presencia las principales autoridades como el presidente Guillermo Lasso, la alcaldesa Cintia Viteri y el exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot. En su discurso, la alcaldesa Cintia Viteri se refirió a varios temas, entre ellos la inseguridad, en los cuales pidió mayor presencia de los militares incluso en las calles e insistió en el porte de armas para los ciudadanos. Escuchemos lo que dijo la alcaldesa de Guayaquil. Demando aquí y ahora que salgan los militares a las calles, la fuerza pública a las calles, la marina, el ejército, la fuerza aérea, que apoyen a la policía, a los agentes de tránsito, a los metropolitanos, guardias de seguridad privados, todos juntos, para darle la guerra a quienes ya no las declararon hace tiempo y para quienes no tienen respeto alguno por el aire que respira la gente buena. Mientras que el presidente Guillermo Lasso también hizo un pronunciamiento posterior a las palabras que dijo la alcaldesa Cintia Viteri. Él se refirió en primer lugar al tema de la ley creando oportunidades, tal como lo hizo ayer viernes durante su agenda de actividades en Guayaquil. Hoy volvió a insistir con su proyecto de ley económico urgente creando oportunidades y pidió que la Asamblea le dé de paso. Recordemos que días atrás precisamente el Legislativo no calificó a trámite este proyecto de ley económico urgente. También se refirió a temas de inseguridad y que es necesario la ley creando oportunidades para cumplir sus promesas de campaña. Escuchemos lo que dijo el primer mandatario. ¿Qué más necesitan los sectores políticos para confiar
en que este es el camino? ¿Qué otra prueba requieren para corresponder nuestra buena fe? ¿Qué hace falta para sentarse al menos a dialogar por el bien del pueblo ecuatoriano? A todos aquellos que insinúan que no estamos cumpliendo nuestras promesas de campaña, tan solo les voy a mostrar el camino. Les voy a mostrar lo que deben hacer para beneficiar al pueblo ecuatoriano. Prometimos 2 millones de empleos. Sí, pues bien, en esta ley están todos los mecanismos laborales para lograrlo. 10 segundos. Ya. Esas fueron las palabras del presidente Guillermo Lasso durante su intervención aquí en la sesión solemne a propósito de los 201 años de independencia de Guayaquil. Ambos se refirieron al tema de inseguridad y el presidente Guillermo Lasso insistió con el pedido a la Asamblea para que se viabilice de alguna manera el proyecto de ley económico urgente creando oportunidades. A esta hora 8 de la noche con 49 minutos ha finalizado la sesión solemne y esa es los pormenores que han pasado durante este acto. Continúan con más información en Estudios Dayana. Amigos televidentes, muy buenas noches. Muy buenas noches, Luis Alfredo. Muchísimas gracias por ese reporte. Sin duda, punto fundamental del discurso de ambas autoridades, la seguridad para la ciudad. Que la principal riqueza de Guayaquil está en su gente. Esa es una de las lecciones que nos dejó la ciudad. El COVID-19, pues en los tiempos más difíciles tras la llegada de la pandemia fueron hombres y también mujeres, guayaquileños de cepa, quienes se convirtieron en los rostros del progreso. Brindaron atención y también contribuyeron a la reactivación económica con trabajo, creatividad, también con esfuerzo duro durante todo este tiempo. Veamos. Cuenta la historia que una vez, cuando estaba en vísperas de cumplir sus primeros 200 años, la ciudad del Río Grande y del Estero, la del Malecón y los cerros, la del vaivén y el comercio que abruptamente se detuvo por un buen tiempo, debió librar una dura batalla más. Guayaquil fue la ciudad más golpeada por la pandemia a nivel nacional, pero en medio del dolor, del miedo, la angustia y la desesperación, fueron apareciendo los rostros de los guayaquileños de cepa por convicción, con madera de guerreros, mujeres valientes, hombres luchadores, a quienes difícilmente vence el temor. Como Yomara García, pasó cada día de la pandemia tras este mostrador, tratando de buscarles a sus clientes, urgidos de medicinas, una solución. Fue duro, primero porque no alcanzaban los medicamentos, no había medicamentos. Fueron jornadas agotadoras, recuerda. La farmacia que ha tenido por más de 30 años en esos días abría las puertas desde las 6 de la mañana y cerca de la medianoche recién cerraba. Hasta en la madrugada, Yomara recibía llamadas de gente realmente desesperada. Me llamaban, pero yo decía que no podía atenderlos porque ya me había caído la pandemia. Y entonces tuve que retirarme por 15 días. De ahí de nuevo vine, me curé y de nuevo regresé. Ya no era un trabajo, era un servicio que sentía que tenía que dar. Pasó también con Dolores Añay. Ella llegó a Guayaquil desde su natal Chimborazo en los 90s. Por lo que empieza por aclarar que es ya una guayaquileña más. Su tienda en pandemia tampoco cerró nunca sus puertas. Vía WhatsApp recibía la lista de compras de víveres de sus clientes. La mayoría adultos mayores que viven solos y que por seguridad no podían salir a comprar. Y familias enteras que se contagiaron de COVID y estuvieron en cuarentena. Le enviaban con el afán de poder tener con qué alimentarse y a la vez cuidarse. Ellos me mandaban la lista y entregaba en las casas. A veces yo por la tarde ya me arreglaba los entregos para el siguiente día llevar. Y es que es en la adversidad donde surgen las oportunidades, cree Olga María Valareso, maestra de bordado reconocida en el mundo del diseño y la moda local. La pandemia la dejó sin con qué mantener el hogar, la puso a prueba. Me quedé muy a la deriva, como todas las personas, pero como decimos, en la crisis siempre hay oportunidades. Y la suya estaba en esa prenda de protección facial que salvaría muchas vidas. Entonces yo dije, bueno, ahí es donde yo voy a aplicar. Ahora sus mascarillas se envían hasta Medio Oriente y Europa, donde han marcado tendencia. Me gustó mucho, tanto así que he llegado a extenderme a nivel nacional, a todas las ciudades, casi hago envíos, también me hacen pedidos a nivel extranjero y gracias a Dios desde ahí
la crisis se vino para mí a constituir una especie de un puntapié, de una oportunidad. Y ahí están, haciendo lo suyo. Son esos rostros que reflejan a la Guayaquil pujante, cálida pero luchadora, alegre pero emprendedora, sobre todo fuerte y conquistadora. Luisa María Heredia, 24 horas. Sin duda la pandemia dejó un momento más doloroso para la ciudad, pero salimos de esa, ¿no? Salimos de esa sin muchas personas que se quedaron en el paso, pero también con lo aprendido, con la enseñanza de lo aprendido. Sí, como todos los guayaquileños no hemos sido ajenos a la adversidad, pero con ese coraje que nos caracteriza hemos podido levantarnos. Así es. Amigos, a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión especial de noticias. Los dejamos ahora con estas imágenes de Guayaquil. Parte del paraíso para vivir, cuna de luchadores que enaltecen a mi país. Y así le rendimos tributo a esta ciudad mágica que hoy cumple 201 años de independencia. ¡Que viva Guayaquil! Soy de aquí, donde el calor humano se hace sentir. Y estas son imágenes en vivo a esta hora para que ustedes observen cómo la ciudad festeja sus 201 años de independencia. El centro de la ciudad, el cielo del centro de la ciudad visto a esta hora con fuegos artificiales. Amigos, muchísimas gracias por acompañarnos. Los dejamos con estas imágenes. Por venir, ciudad de mis